Retiro de marzo, San José y la oración. Santa Teresa solía decir: quien no hallare maestro que le enseñe la oración, que tome este glorioso santo por maestro, y no errará en el camino. La oración de San José se fundaba en la relación única, especial e íntima con Jesús y con María. Por eso es maestro de vida interior. Jesús, en oración, sorprende a los apóstoles. Les enseña a hacer oración. Aprendieron de él a orar con confianza y a saber cuál es el orden y las necesidades a plantear a Dios. José en esto era el primero. Contemplaba la oración de Jesús, también contemplaba la oración de María. La Sagrada Familia está muy unida en oración. San José María Escrivá solía decir que hablaba de la Trinidad del cielo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. Es una familia constituida por Dios. Dios busca una familia en la tierra para hacer presente a su Hijo en el mundo. Y esta es la Sagrada Familia, que nos enseña el modo de vivir cara a Dios, tanto en lo humano como en lo sobrenatural. En lo humano nos enseña a vivir las virtudes, en lo sobrenatural a estar siempre en presencia de Dios y por tanto en vida de oración. San José en esta familia es el más pequeño en lo sobrenatural. Jesucristo es Dios y la Virgen María la Inmaculada, la llena de gracia. Él es el escogido de Dios para cuidarnos y por tanto debe hablar con frecuencia con Dios para saber su voluntad y ponerla en práctica. Y esto es lo que nos enseña los pequeños datos del Evangelio que tenemos de su vida. San José María Escrivá nos hablaba en la oración de 4 momentos: buscarle, encontrarle, tratarle y amarle. Y también nos dice que en cuanto hemos empezado a buscarle, ya hemos empezado a tratarlo, a encontrarlo y a amarle. Esto nos pasa a todos, también a San José, aunque podemos darnos cuenta que hay muchos grados en este amor a Dios y en este encuentro con Él. San José está tan cerca de Jesús y de María, estaría también muy cerca de Dios. Pidámosle que nos ayude a hacer bien la oración. En el caso de San José, al estar tan cerca de Jesús, que es Dios, y Él lo sabe, y de María, que es la Inmaculada, le sería más fácil el encuentro con Dios. Pero no debemos olvidar que Jesús no manifiesta su divinidad en la vida oculta, a excepción del momento del encuentro en el templo con los sabios de Israel. Ahí muestra su divinidad a través de la sabiduría. Los sabios están asombrados de las preguntas y de las respuestas, pero incluso en esta ocasión tiene que recordarles Jesús a María y a José que Él es Dios. Les dirá: ¿no sabíais que tengo que hacer las cosas que me pide mi Padre? Cuando asombrados, después de buscarle 3 días, le encuentran allí. Y ese Padre es Dios. Por tanto, San José tiene que esforzarse en hacer oración. Y mantenerse en la presencia de Dios con alegría de saberse cerca de Él. También en el Catecismo de la Iglesia se nos habla de 3 modos de oración: la oración mental, la oración vocal y la que llamamos oración de contemplación. Son 3 modos que están relacionados en sí mismos, como
unidos. Las oraciones vocales, si no pensamos su contenido, no nos llevan al amor de Dios grande y al amor de los demás, les servirían de poco. Por tanto, deben participar de la oración mental, del pensamiento, del razonamiento y de la contemplación, descubrir a Dios. Con la oración mental, personal, queremos buscarle, tratarle, encontrarle, amarle. Es un ejercicio amoroso que quiere conocer y poner en práctica la voluntad de Dios. Una reflexión interior con Dios, Dios dentro de nosotros. Y entrando así en el interior de la conciencia. Ahí, en la conciencia, se encuentra Dios. Así, descubrir lo que Dios quiere para ponerlo en práctica. Y también intentar conocerle más, para quererle más. Lo mismo que conocer a las personas que nos pone cerca, para ver cómo podemos ayudarles, llevarles a descubrir el amor de Dios. Y esto recibe una ayuda de las oraciones vocales. La contemplación podemos ver ser un regalo divino. Es paladear la grandeza de Dios, descubrir el amor que Dios nos tiene. ¿Cómo ocurre? En la alegría de contemplar algo bello, un paisaje, un verso que me llame la atención, etc. Esta situación puede darse en distintos momentos del día, pero llena de alegría y de paz. Y esto se da esto no se da si no hay lucha en la búsqueda de Dios, en la oración constante. Se puede decir que toda persona que busque de verdad la oración, esos tres modos, la encontrará. San José en sueños escucha la voz de Dios y sabe que es Dios quien habla. E incluso pone en práctica inmediatamente lo que se le dice. Esto necesita una constante trato de oración con Dios, que le lleve a procurar estar todo el día en su presencia y ponderar lo que tiene que hacer pensando lo que realmente quiere Dios de él. Esto es, el deseo de ser siempre la voluntad divina. La oración es una fuerza grande que nos protege en un momento difícil si contamos con él. Cuenta la vida de Juan Pablo II cuando es joven y se encuentra en Cracovia, dominada por los nazis, y atacan en ese momento la Unión Soviética, Rusia. De Polonia, al ser invadida, hace que los nazis se retiren, pero buscando los jóvenes comprendidos entre 18 y 30 años. Ahí está él. Y lo que hace con ellos es fusilarlos o conducirlos a campo de concentración o deportarlos a fábricas alemanas de retaguardia. Karol Wojtyła, Juan Pablo II, no se mueve de la casa. Llega la policía por la noche y él está haciendo oración, postrado, como hacen los polacos en la oración, en la cocina. Recorren toda la casa, de arriba abajo. Registran por todas partes las habitaciones y no lo ven. Karol está allí, sin embargo, rezando. Dios le protege. Dios sabe lo que tenemos que hacer. La oración, podemos decir, Sala Karol Wojtyła. San José María nos habla en la oración de tiene que ser un diálogo amoroso, de corazón a corazón con Dios, en el que interviene todo el alma, la inteligencia, la imaginación, la memoria, la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural
a nuestra pobre vida humana, a la vida ordinaria, corriente. San José es capaz de escuchar la voz de Dios en la oración, y es porque está acostumbrado a hablar con Él. Sabe descubrir su voz en el interior, en la conciencia. Busca constantemente hacer la voluntad de Dios. De muchos modos, me llega la voluntad de Dios por acontecimientos buenos o malos, vistos al modo humano. La oración principalmente es escuchar a Dios y poner en práctica lo que nos pide. Y esto lo hace San José. Piensa en las cosas, toma decisiones, lo más conveniente. En su conciencia, ahí está Dios. Pero Dios le envía la respuesta definitiva en sueños y lo pone en práctica. Así nos cuenta San Mateo. María, madre de Jesús, estaba desposada con San José. Y antes de que viniese y conviviesen, se encontró con que María había conseguido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. San José escucha la voz del ángel en sueños y sabe que es la voz de Dios. Y pone en práctica de inmediato lo que Dios le pide. Pero antes, también en la presencia de Dios, había tomado la decisión más acertada. Pero no sabía todavía quién era Jesús y cuál era la voluntad de Dios para él. Él tenía que hacer de padre. Es también una oración de petición de San José, que quiere descubrir a María, reza por ella y le pide a Dios lo más conveniente. La respuesta es excelente. Tiene que ser de padre de Jesús. Y Jesús es Dios, el Mesías. Cuenta el santo cura de Ars una oración de petición constante que hacía. Él estaba a cargo de una parroquia chiquita, con unas costumbres licenciosas, que no acudían a los sacramentos, pero era el párroco y tenía el deseo de convertirla, esa parroquia. Y todas las mañanas, muy temprano, se acercaba al sagrario y hablaba con Jesucristo. Y le decía: Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia y consiento en sufrir todo lo que quieras durante todos los años de mi vida. Sí, dame hasta 100 años de dolores más agudos con tal de que se convierta mi parroquia. Y así repetía un día y otro con frecuencia. Un día el alcalde, Antonio Mandi, le encontró arrodillado en el bosque, sumergido en oración, y lloraba diciendo: Dios mío, convierte mi parroquia. Esta oración de petición del santo cura de Ars fue realidad, después de esfuerzo, de trabajo, de empeño, pero con esa oración de petición buena, constante. Es muy bueno pedir, pero con esa constancia, con ese empeño. Así haría San José. Otras veces el mismo Dios se adelanta para ver lo que tiene que hacer San José. Se encuentra también en San Mateo, el Evangelio. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a tu madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matar al niño. Él se levantó,
tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Como antes, en sueño, pero sabe que es la voluntad de Dios. Y a pesar de que humanamente parece imposible que alguien atiente contra el Mesías, nada incluso puede suponer que vaya a ocurrir aquello que dice el ángel, pero él está acostumbrado a hablar con Dios. Sabe que es su voluntad y pone en práctica inmediatamente lo que le dice. También le hace ver lo más conveniente, irse a Egipto, pero no le indica el camino, cómo ir, cuándo. Inmediatamente él se pone en práctica y buscaría el modo personal para cumplir esa voluntad lo más eficiente posible. Dios cuenta con nuestras capacidades para cumplir su voluntad. El Papa Francisco nos hace este relato. Dice, muchas veces, leyendo el Evangelio de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino de modo directo y claro para guiar al Mesías, sino que cuenta con el hacer de los santos. Dios actúa a través de eventos, de personas. José era el hombre por el medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino, confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén se encontró que no había lugar donde pudiera dar a luz María, y se instaló en un establo, pero lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado otra vez en sueños para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Sigue diciendo el Papa. En una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes, de los poderosos. Pero la buena noticia, el Evangelio, consiste en mostrar cómo a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa que el carpintero de Nazaret. Valentía creativa. Poner todo su empeño y pensar el mejor modo de hacerlo. Sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que no nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Dios se fía de mí, me dice, pero se fía de mí para hacer su voluntad. Y así hacerlo más conveniente, según lo que Dios nos dice. A veces la oración resulta rutinaria, resulta llena de distracciones, incluso con tibieza. Podemos contar la siguiente anécdota que hace una profesora con niños de 9 años. Les propuso hacer la siguiente experiencia. Tenían 2 macetas, una la regaban y otra se dedicaban a rezar a ver qué pasa. Nos damos cuenta que pasó. Una creció, otra murió. Si no ponemos de nuestra parte, nos dice esta enseñanza, Dios no actúa. Hacen falta motivos grandes para que Dios actúe. En el fondo, estas situaciones de rutina y de tibieza es consecuencia de la falta de confianza en Dios, de la falta de querer saber su voluntad y cumplirla. Es por vivir
a nuestro interés mezquino y no darnos cuenta que el objetivo de nuestra vida es el cielo, y aquí en la tierra a ser felices a los demás y descubrir el amor que Dios nos tiene, que es grande. También viene por las constantes distracciones, vivir en un mundo lleno de movimiento, en lo que todo tiene que ser inmediato, en el que busco los gozos sensibles y no descubro la alegría de servir, de amar, de ser amado desinteresadamente. En el fondo hay que descubrir lo que es el amor de Dios. No olvidemos los principales mandamientos. Le pregunta Jesús a un fariseo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y responde Jesús, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice, es amar al prójimo por amor de Dios. En estos dos mandamientos está toda la ley y los profetas. El amor a Dios se manifiesta en la oración, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que descubro a través de la oración. Queda saber que la oración, sobre todo, es alabanza, adoración, acción de gracias a Dios, como expresa en tantas oraciones vocales y es repetitivo en los salmos del Antiguo Testamento. Dios es el omnipotente, el creador, el principio y fin de todo. Quizás esto nos abrume un poco al ver que no soy nada comparado con Él. Pero Dios se ha manifestado en la enseñanza de Jesús como mi Padre amoroso, en el Padre nuestro, en la parábola del Hijo pródigo, así como en muchas oraciones de Jesús. Entre ellas, creo que ocupa un lugar muy importante la oración que dice Jesús en el huerto. ¡Upa! Ahí nos dice Jesús, hablando a nosotros, estando presentes los apóstoles. No ruego por estos, los apóstoles, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Ahí estamos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Padre, sigue diciendo, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen tu gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué palabras tan magníficas del amor de Jesús, lo que quiere dar. Con ellas podemos llenarnos de confianza y agradecimiento a Jesús, que tanto nos quiere. Además, en esta última cena nos entregará Jesús su mismo cuerpo, su misma sangre, como amor infinito en la Santísima Eucaristía. Se queda Él mismo para dársenos en alimento, algo que nos debe asombrar y llenarnos de enorme agradecimiento. Con estas consideraciones del amor divino, qué fácil es la oración de contrición, el dolor de amor. Esto es una petición de perdón por mis faltas y mis pecados, con el deseo de purificar mi alma. Qué bueno saber que Dios siempre me perdona. Debemos recordar la parábola del Hijo pródigo y tantos sucesos de la vida de Jesús, como ocurre repetidamente en los Evangelios.
Entre las oraciones, el Papa Francisco nos pone una oración a San José que voy a leer para que nos metamos también en la oración vocal y veamos el valor que tiene al contemplarla. A él dirijamos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a tu Hijo. A ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. Terminamos acudiendo a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, tan cercanos, para que ellos sean los que nos ayuden de verdad a hacer oración. Nadie como San José estuvo tan cerca de Jesús y de María. Ellos nos ayudarán a hacer bien nuestra oración y así, por tanto, llevar una vida sana.